Y este día vamos a estar continuando con nuestro estudio en el libro de Josué y vamos a estar viendo el capítulo 7 de Josué. La semana pasada, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo cómo el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel contra la ciudad de Jericó, una ciudad que tenía muros bastante altos y una ciudad en la que el Señor les dijo: esto es lo que ustedes van a hacer para conquistar esta ciudad. Y les dijo que por 6 días ellos darían una vuelta alrededor de la ciudad y el séptimo día darían 6 vueltas. Y si ellos hacían eso, el Señor les iba a dar la victoria en contra de Jericó y ellos iban a poder tomar esta ciudad. Pues Josué y el pueblo obedecieron e hicieron tal y como el Señor les mandó. Al pie de la letra obedecieron lo que el Señor les había mandado y el Señor cumplió su promesa. Los muros de Jericó fueron derribados e Israel tuvo victoria sobre esta ciudad este día. Ahora, ¿cuál fue la clave del triunfo de Israel? ¿Fue acaso de que tenían un gran ejército o que Josué era un gran líder? No, estas cosas eran ciertas, pero no fue la clave del triunfo de Israel. La clave del triunfo de Israel fue la obediencia al Señor, que ellos obedecieron todo lo que el Señor les había dicho e hicieron al pie de la letra así tal como el Señor se los dijo. ¿Qué hubiera sucedido si de pronto Josué hubiera pensado: yo creo que una vuelta no es suficiente, vamos a dar 2 vueltas cada día y el último día vamos a dar 10, porque yo creo que así vamos a conquistar Jericó? Si él se hubiera puesto a pensar en sus propios términos humanos, entonces ciertamente el Señor no les hubiera dado la victoria sobre Jericó y ellos no hubieran podido conquistar Jericó y hubieran sido derrotados. Porque algo que vemos una y otra vez en las Escrituras, hermanos, es que la obediencia trae bendición. La obediencia a la palabra del Señor trae bendición. Por el otro lado, el pecado, la desobediencia, lo que trae es ruina, destrucción, sufrimiento, dolor. Eso es lo que trae el pecado. ¿Recuerdan lo que sucedió con Moisés? ¿Recuerdan cuál fue la razón por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, al cual él guió al pueblo hasta la entrada? Porque él desobedeció al Señor. Cuando los israelitas necesitaban agua, Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo: ahí hay una peña a la cual hablarás y de ahí saldrá agua suficiente para el pueblo. Pero Moisés, porque estaba enojado o de pronto pensó que él sabía mejor que el Señor, no obedeció lo que el Señor le dijo, sino que agarró su bastón y le pegó 2 veces a la peña. Igualmente salió agua, pero el Señor le dijo a Moisés que esta era la razón por la cual él no iba a entrar a la tierra prometida, porque desobedeció una instrucción directa de parte del Señor. Porque así, hermanos, como hay bendición para la obediencia, también hay consecuencias graves para la desobediencia, para el pecado. Muchas veces no solo a los que cometemos el pecado, pero muchas veces ese pecado que uno comete va a traer consecuencias también para la gente que está alrededor de nosotros. Puede traer consecuencias para nuestra familia, puede traer consecuencias para la iglesia también. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Josué capítulo 7. Pero antes de entrar en el texto, hermanos, les invito a que podamos orar para que el Señor pueda guiarnos esta tarde y que podamos ver las Escrituras a la luz de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos esta tarde como iglesia, como tu cuerpo, porque tú eres un Dios digno de alabanza, lleno de gloria, lleno de majestad. Señor, tú estás sentado en tu trono, reinando sobre toda tu creación. Y nosotros somos tus hijos, somos menos que nada, Señor. Somos criaturas pequeñas que dependemos de ti. Por eso queremos pedirte esta tarde, Señor, que tú obres en tu iglesia, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en mi vida para poder transmitir tu palabra con fidelidad y obrando en los corazones de cada uno de nosotros para recibir tu palabra con mansedumbre, con humildad, reconociendo, Señor, que necesitamos ser transformados a través de ella, reconociendo que cada día necesitamos ser santificados y eso solo sucede a través de tu palabra. Utiliza, Señor, este texto para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
Entonces, hermanos, vamos a ver primeramente en el versículo 1 de Josué capítulo 7, vamos a ver el pecado de Acán. Acán es el personaje principal en este capítulo, porque es quien comete el pecado del cual vamos a estar hablando. Entonces dice el versículo 1 de Josué capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, nuestro hermano Mundo nos enseñaba acerca de lo que significaba el anatema. El anatema era aquello que el Señor había destinado para destrucción. Y cuando el Señor le dio la victoria a Jericó, cuando Él le dio la victoria, a Israel sobre Jericó, el Señor les mandó a que cualquier cosa que sobrara, todos los despojos, que se deshicieran de ellos, que ellos no podrían tomar nada de esto, porque lo que sobraba o lo que quedaba del pueblo de Jericó era considerado anatema, era considerado maldito. Esta palabra anatema también en otras partes de las Escrituras, el Señor utiliza la palabra maldito. El Señor les había dado la instrucción de destruir todo, de matar a todos y que no tomaran nada de allí. De manera que sus corazones no se contaminaran al codiciar las cosas que ellos vieran que habían dejado ante los muertos de Jericó. Y a lo largo de toda la travesía del pueblo de Israel a la tierra prometida, hermanos, esto es lo que el Señor buscaba. El Señor buscaba que los corazones de los israelitas no se desviaran, que ellos no codiciaran cosas que no necesitaban. Por eso el Señor los mantenía dependiendo de ellos. Por eso el Señor no les daba más de lo que ellos necesitaban, sino que los mantenía solamente con lo suficiente. Porque el Señor no quería que ellos se envanecieran y que ellos pusieran su mirada en otras cosas que no fuera el Señor. Lo mismo también hace con nosotros, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y a uno lo tiene que mantener dependiendo de Él. Por eso el Señor no nos da todo lo que le pedimos. Porque muchas veces esas cosas que nosotros creemos que necesitamos son aquellas cosas que roban la gloria de Dios. Son aquellas cosas que nos hacen poner nuestra mirada en lo terrenal y no en el Señor. Dice el versículo 1 que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Cuando habla acerca de los hijos de Israel, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y dice que cometieron una prevaricación. En otras palabras, desobedecieron las órdenes del Señor en cuanto al anatema, en cuanto a lo que Él había destinado para la destrucción. Pero es interesante porque primero en el versículo dice que los hijos de Israel desobedecieron. Y después sigue diciendo, porque Acán, hijo de Carmi, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces vemos acá que en este pecado específico no fueron todos los hijos de Israel que pecaron, sino que fue uno de ellos. Fue Acán, hijo de Carmi, de la tribu de Jehová. Dice que él tomó del anatema, y más adelante vamos a ver más en detalle qué fue lo que él tomó, pero Acán desobedeció las órdenes del Señor. Él codició los despojos de los muertos de Jericó y los quiso tomar para sí. De aquello que el Señor les había dicho, no pueden tomar de eso, eso va a ser destruido. De lo que el Señor explícitamente les prohibió, de eso fue lo que tomó Acán. Y dice el versículo 1 que la ira del Señor se encendió contra Acán. No, dice que se encendió contra Israel. Se encendió contra todo el pueblo. Hermanos, si es que en el contexto del pueblo del Señor, el pecado de una persona puede afectar a toda la iglesia, puede afectar a todo el cuerpo de Cristo, precisamente porque somos un cuerpo. De la misma manera que cuando uno sufre, todos sufrimos con Él, cuando uno está contento, todos estamos contentos con Él, así también el pecado de una persona puede afectar a todo el cuerpo, puede afectar a toda la iglesia. Y esto es precisamente lo que sucedió con Acán. A raíz de esta desobediencia de Acán, la ira del Señor se encendió no solo en contra de él, sino que se encendió en contra de todo el pueblo de Israel. Y las consecuencias fueron llevadas no solo por Acán, sino que también por el pueblo de Israel. En los versículos 2 al 6
vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del pueblo de Acán para con el pueblo, perdón, del pecado de Acán para con el pueblo. Dice el versículo 2 al 6. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, hasta este punto, hermanos, Josué y el pueblo no tienen idea de lo que Acán hizo. Entonces Josué lo que hace es mandar espías a la ciudad de Ai. Ai era una ciudad más pequeña que Jericó, que ellos también tenían que conquistar. Era una de las varias ciudades que ellos iban a tener que conquistar. Y lo que Josué hizo fue a mandar espías para que reconocieran el terreno, que vieran cuánta gente había y ver más o menos cómo iba a estar la cosa. Él lo que quería saber es si tenían que mandar todo el ejército, cuánta gente tenía que mandar, qué tan peligroso era este pueblo. Pues los dos espías subieron, hicieron el reconocimiento, vieron todo lo que tenían que ver y después regresaron a donde estaba Josué y les dijeron que pues realmente Ai no representaba una amenaza para Israel. Era un pueblo pequeño, ¿verdad? No tenían gran ejército, fácilmente ellos los iban a poder derrotar. Por lo que los espías aconsejaron a Josué que no mandara a todo el pueblo, a todo el ejército. El ejército de Israel era demasiado grande para un pueblo tan pequeño, que solo mandara a 2000 o 3000 soldados, porque si no, todo el ejército se iba a fatigar, iba a ser demasiado cansado para ellos estar yendo cuando realmente no era necesario. Con 2000 o 3000 soldados, ellos iban a poder conquistar Ai. Además, acababan de conquistar Jericó. Y el Señor había estado con ellos, por lo que su confianza estaba al tope. Ellos dijeron, bueno, si el Señor está con nosotros, Jehová de los ejércitos, vamos a poder hacerlo. De todas maneras, el Señor va con nosotros. Por lo menos eso es lo que pensaban hasta el momento. Pues Josué tomó el consejo de los espías, mandó a 3000 hombres a Ai, pero las cosas no salieron como ellos pensaron. Lo que ellos pensaron que sería fácil no fue así. Más bien, el contraataque de los de Ai fue tan violento que dice que los de Israel huyeron delante de ellos, regresaron, se retiraron porque el contraataque de Ai fue violento contra ellos. Y no regresaron sin que el ejército de Ai matara a 36 hombres de Israel, derrotando el reducido ejército que Israel había enviado contra ellos. Y si bien es cierto, las bajas no fueron muchas, solo fueron 36 comparado a otras pérdidas que tuvo Israel, dice el versículo 5 que a causa de esto, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En otras palabras, el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Hay otra versión que dice que sus corazones se derritieron de miedo. Ahora, ¿por qué estaban temerosos el pueblo de Israel? De pronto no era porque habían perdido 36 personas. 36 personas era poco comparado a otras pérdidas que habían tenido. Pero ellos temían que la presencia del Señor ya no iba a estar más con Israel. Ellos temían que los siguientes pueblos que ellos trataran de conquistar iban a hacer lo mismo con ellos que había hecho Ai. ¿Por qué? Porque temían que la guía, la presencia, la dirección del Señor, la bendición del Señor ya no iba a estar más con ellos. Por eso ellos temieron. La derrota en Ai, hermanos, mostró que lo que importaba no era la fuerza del oponente, porque ciertamente Ai no representaba supuestamente ninguna amenaza. Lo que importaba era que el Señor fuera con ellos. Pero ellos desfallecieron porque se dieron cuenta que de pronto Israel se había quedado sin la ayuda, sin la dirección, sin la guía del Señor. Y esto lo vemos en la reacción de Josué en los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10 vemos la reacción de Josué hacia el pecado.
Dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Dice entonces que al escuchar lo que había sucedido, Josué rasgó sus vestiduras en señal de angustia, en señal de duelo, de luto. Y no solo eso, sino que dice que se postró delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, junto con los ancianos de Israel, quienes echaron polvo en sus cabezas, también en señal de luto. Ellos estaban angustiados, como veíamos antes, no solamente por la muerte de esos 36 hombres, sino también por la pérdida de la guía y la bendición de Dios. Ciertamente, ellos no veían esta derrota como algo circunstancial, sino que pensaron que estas derrotas se iban a seguir dando una y otra vez en el futuro. Ellos se afligieron porque pensaron que habían perdido el favor de Dios. Y ciertamente sí fue así en esta ocasión. Por lo que Josué le dice al Señor, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Allá nos hubiéramos quedado, al otro lado del Jordán. Si realmente no íbamos a tener tu guía, tu protección, allá nos hubiéramos quedado. Y es que el razonamiento de Josué tenía cierto sentido, porque si el Señor no los guiaba y no los bendecía, de nada les servía estar a ellos allí peleando contra estas otras naciones, porque iban a perder, iban a morir, iban a ser exterminados. Él no podía ir sin la guía del Señor. Él no quería ir sin la guía del Señor. Y cuánta diferencia vemos, hermanos, mucho del cristianismo hoy. Muchas iglesias que a menudo se llenan con programas de hombres, con el poder del hombre, que si Dios decidiera quitar su guía y su bendición, no la extrañarían por mucho tiempo. Pero no era el caso de Josué. Él sabía que necesitaba la guía y la bendición del Señor. Y lo que hizo el pecado de Acán para con el pueblo fue que los llenó de angustia, los llenó de duda. Ellos ya no sabían si la bendición del Señor estaba con ellos. Y esta pregunta es similar también a la que el pueblo le hizo a Moisés cuando estaban ahí en el desierto, cuando no tenían agua, cuando no tenían comida. Y le decían, Moisés, ¿por qué nos trajiste acá? Allá nos hubieras dejado en Egipto, allá éramos esclavos, pero teníamos agua, teníamos comida, podíamos hacer lo que quisiéramos. Y acá nos trajiste a morir de hambre. Y aunque no podemos ser prontos a juzgar a Josué del mismo pecado de Israel, porque Josué clamó al Señor en base a lo que él conocía del Señor, en base a su fe en el Señor. La fe de Josué lo llevaba a pensar que Dios nunca iba a fallarle. Pero en este momento el pecado de Acán trajo duda a Josué y al pueblo. En los versículos 8 y 9, Josué le pregunta a Dios, ¿qué puede decir él ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarían de esto que había sucedido y llamarían a los pueblos de la región para que todos se juntaran a destruir al pueblo de Israel. Los demás pensarían, aquel pueblo poderoso o aparentemente poderoso que destruyó a Jericó, que derribó los muros de Jericó, realmente no es tan fuerte como pensábamos. O tal vez su Dios no es tan fuerte porque perdieron contra Ai. Entonces juntémonos, eliminemos a Israel de la faz de la tierra. Josué pensó que borrarían el nombre de Israel sobre la tierra, pero su preocupación principal fue lo que dirían del nombre del Señor. Eso lo vemos en el versículo 9. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Otra versión dice, ¿qué será de tu gran prestigio? De tu gran nombre, del nombre poderoso que las naciones conocen. ¿Qué será de ese nombre?
Josué estaba preocupado principalmente por lo que la gente diría de Dios. Estaba preocupado por la gloria de Dios, porque otros tal vez se burlarían del nombre de Jehová, porque los pueblos dirían, es Israel, pero su Dios no representa ninguna amenaza, así que no nos preocupemos. Josué temía que esta derrota y otras futuras derrotas fueran a hacer ver a Dios como un Dios mentiroso que no cumple su pacto, o como un Dios débil que no puede darle la batalla a su pueblo. Y esta fue similar también a la intercesión que hizo Moisés para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pecó mucho durante la travesía hacia la tierra prometida. Y uno de esos pecados que todos conocemos fue cuando empezaron a adorar al becerro de oro. El Señor se enojó tanto con el pueblo de Israel que le dijo a Josué, voy a eliminar a este pueblo idólatra. Pero Josué intercedió y le dijo lo siguiente al Señor, ahí en Éxodo 32:11. Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Vemos aquí que la preocupación de Moisés fue la misma de Josué, la fama del nombre de Dios. ¿Qué dirían las personas que trajo a Israel al desierto solo a matarlos? ¿Cómo iba a quedar Dios delante de la gente? Obviamente, hermanos, esto al Señor no le preocupaba. Dios no iba a dejar que su nombre fuera blasfemado por los de afuera, ni tampoco por los de adentro a causa del pecado de Acán. Por eso vemos en los versículos 10 al 15 la respuesta del Señor a Josué. Versículos 10 al 15. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Primeramente, entonces vemos que el Señor le dice a Josué que se levante, que no hay razón por la que él estuviera ahí postrado, que no había de hacer luto, porque por lo menos no por las razones que Josué estaba haciendo luto. El Señor no le había fallado al pueblo, era el pueblo que le había fallado al Señor. El Señor no había roto su pacto. Las malas noticias era que la derrota contra Ai tenía como principal culpable al pueblo de Israel, específicamente Acán. Por un lado, entonces, Josué podía estar tranquilo porque sabía que no era Dios el problema era el pueblo. Por eso le dice el Señor a Josué que se levante. Él no debía rogarle a Dios que cambiara su corazón para con Israel. Era Israel quien debía cambiar su corazón para con Dios. Y es que, hermanos, cuando nosotros experimentamos derrotas en nuestra vida, cuando experimentamos desánimo, cuando no avanzamos, cuando estamos estancados, generalmente ¿a quién le echamos la culpa? Generalmente le echamos la culpa a Dios, aunque nos cueste aceptarlo. Pero pensamos que el Señor de pronto no vemos sus promesas cumplidas en mi vida. Muchas veces somos prontos a cuestionar a Dios, pero poco nos cuestionamos a nosotros cuando las cosas van mal. ¿Te has puesto a pensar, hermano, que de pronto los males en tu vida no son culpa de Dios, sino que son culpa tuya? Antes de siquiera pensar en acusar al Señor
de nuestros males, debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos ver si hay pecado en nosotros que está obstaculizando nuestra relación con el Señor, que nos está impidiendo avanzar, que nos está impidiendo crecer. Debemos ver si es nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar, el que nos está impidiendo ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Si no ves las promesas de Dios cumplidas en tu vida, hermano, ten por seguro que el problema no es Dios, el problema eres tú. Porque el Señor no falta a su palabra, el Señor cumple sus promesas, el Señor cumple su pacto. Y si al final tenemos que encontrar un culpable, el culpable vamos a ser nosotros. Si al final yo tengo que llegar a una conclusión de decir, ¿por qué no estoy viendo las promesas de Dios cumplidas en mi vida? La conclusión debo ser yo. Algo tengo que estar haciendo. Señor, examíname, muéstrame si tengo algún pecado, si es que ya no lo conozco. Y pedirle perdón al Señor, arrepentirme para que Él pueda obrar en mi vida. Por eso el Señor le dice a Josué, levántate. Son ustedes los que han pecado. Son ustedes los que han fallado, no yo. Ustedes tomaron del anatema, ustedes desobedecieron, quebrantaron el pacto. Y por eso no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso huirán ante sus enemigos llenos de temor. A menos que, y aquí vemos la misericordia, la paciencia del Señor una y otra vez con su pueblo. A menos que destruyan al anatema entre ustedes. Si no, les dice el Señor, no estaré más con ustedes. Y noten que Acán, a causa de ser el que había tomado del anatema, fue quien se convirtió a él mismo en anatema. Y ellos debían destruir al anatema para que el pacto de Dios con su pueblo fuera reanudado. El Señor entonces le dice a Josué, manda al pueblo a santificarse, y él les iba a mostrar al pueblo quién era el que había tomado del anatema, ya que nadie más lo sabía. Pero Dios, quien todo lo sabe, quien todo lo ve, que conoce nuestras intenciones del corazón, que conoce nuestra mente, se lo iba a mostrar al pueblo para que lo eliminaran de entre el pueblo. Y vemos dos cosas aquí con el pecado de Acán, hermanos. Primeramente, que fue algo secreto que nadie sabía. O por lo menos Acán pensó que se iba a salir con la suya. Solo escondo las cosas, nadie se va a dar cuenta, aquí no pasó nada. Pero el Señor sí lo sabía, porque para el Señor no existen los secretos, hermanos. No podemos esconder nada del Señor. No podemos pensar que hay cosas que pensamos o que decimos o que hacemos que el Señor no las ve. No podemos ocultar nuestro pecado de Dios. Podemos ocultarlo de las demás personas. Podemos aparentar con las demás personas. Podemos hacernos ver como que somos piadosos. Pero el Señor sí conoce nuestros pecados. Y si hay un pecado oculto en nosotros, el Señor lo sabe y Él lo va a traer a la luz. También lo otro que vemos en el pecado de Acán es que, como veíamos al principio, este no solo afectó a Acán, sino que a todo el pueblo. 36 hombres inocentes murieron a causa del pecado de Acán, y pudieron haber sido mucho más. Si el Señor no les hubiera mostrado quién era el que había cometido este pecado, entonces esto hubiera significado la ruina de Israel. Pero como el Señor cumple su pacto, entonces Él iba a dar la solución para esto. Porque, hermanos, el pecado corrompe hasta lo más profundo de nuestro ser, pero se lleva de encuentro también a la gente a nuestro alrededor, a nuestras familias, a nuestra iglesia. El apóstol Pablo, al reprender a las iglesias en Galacia, porque habían caído en falsa doctrina, les dice ahí en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí con el pueblo de Israel. El pecado de una persona, hermanos, puede afectar a toda la iglesia y muchas veces hasta una nación entera, que fue lo que sucedió con el rey David, también, si ustedes recuerdan. Por esta razón, Acán no podía seguir de incógnito, no podía seguir en secreto. El Señor iba a revelar que Él es el que había tomado del anatema y que había que eliminarle a Él de entre el pueblo, para que este pecado no siguiera afectando al pueblo de Israel. Y hay tres cosas que tenemos que entender en cuanto al anatema.
el Señor ya había establecido en la ley qué sucedía con aquellos que tomaran del anatema y que no y que debía ser eliminado para que no les siguiera afectando. Lo primero que tenemos que entender en cuanto al anatema, hermanos, es que quien toma del anatema se vuelve anatema él y su casa. Eso lo pueden ver en Deuteronomio 7:26. También la ley decía que quien toma del anatema, o sea, aquel que hurta algo de la ciudad que había de ser destruida, quien toma del anatema debe morir. Eso lo vemos en Levítico 27:29 y en Josué 6:18. Y lo tercero es que solo la muerte del anatema aplacaría la ira de Dios. Eso lo vemos en Deuteronomio 13:17. Por esta razón, Acán debía morir. Y en los versículos 16 al 21 vemos el pecado expuesto, el pecado de Acán expuesto a la luz. Versículos 16 al 21. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, en los versículos 16 vemos el proceso que el Señor utilizó para mostrar la familia hasta llegar al culpable de haber pecado contra Dios, quien era Acán. Y finalmente Josué en el versículo 19 se dirige a Acán y lo confronta y le dice que le declare todo lo que había hecho. Entonces Acán aquí ya se encuentra en una posición de que está arrinconado contra la pared. Él ya no puede negar nada, ya descubrieron su pecado, por lo que él confiesa su pecado. Confiesa su pecado. Ahora, quiero que tengamos claro, hermanos, que aunque la confesión de Acán aquí parece ser una confesión genuina de arrepentimiento, realmente no lo es. Primeramente porque no salió de él confesar, hasta que Josué lo arrinconó y le dijo que él ya conocía su pecado, que se lo declarara. Entonces él confesó lo que había hecho. Pero si él realmente se hubiera arrepentido de su pecado, si realmente él hubiera tenido una convicción de que había pecado contra el Señor, en el momento que él vio que Israel perdió contra Ai y que murieron 36 personas, él hubiera venido ante Josué y le hubiera declarado su pecado. Y le hubiera dicho: eso que sucedió fue a causa de mi pecado. Pero no fue así. Acán en ningún momento vino voluntariamente a confesar su pecado. Lo hizo porque estaba presionado. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acán hasta el momento, hermanos, había encubierto su pecado. Él pensó que se iba a salir con la suya. Él pensó que nadie se iba a dar cuenta y él estaba bien con eso. Entonces, ¿qué fue lo que trajo esto a la vida de Acán? Ruina, destrucción, porque él no confesó. Si él hubiera confesado, si hubiera arrepentido de su pecado, él hubiera alcanzado misericordia, pero no fue este el caso. Y noten también el orden que el mismo Acán confesó en que cometió este pecado. Dice que primero vio, después codició y después tomó. ¿A quién nos recuerda esto? A Eva. Ahí en Génesis capítulo 3 versículo 6 dice que Eva vio este fruto prohibido. Primeramente lo vio, después lo codició y después lo tomó. Y allí, hermanos, entró el pecado al mundo. Por este pecado de la codicia. Comparado contra las vidas de 36 hombres y el bienestar de la nación de Israel,
lo que Acán ganó era insignificante, no valía nada comparado con todo lo que Israel había perdido. El favor de Dios, 36 vidas. Por eso vemos en 1 Timoteo 6:10 que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto fue lo que pasó con Acán. Codició, amó más el dinero y se extravió y fue traspasado de muchos dolores. Pensemos en lo que Acán pudo haber razonado al cometer este pecado, hermanos. Nadie lo sabrá, nadie se va a dar cuenta. Estas cosas de todas maneras las van a quemar, mejor me las quedo yo. A nadie le van a servir, nadie las va a extrañar. No estoy haciendo daño a nadie. Realmente me merezco yo estas posesiones. Y es que el pecado, hermanos, siempre se va a presentar de una manera atractiva. Acán pensó que de pronto las muchas cosas que él iba a poder hacer con este dinero, su futuro ya estaba resuelto, su familia iba a estar bien con todo este dinero, pero para él fue más importante eso que su obediencia al Señor. Fue lo que pasó con Judas. Judas era un codicioso. Judas vendió al Señor Jesús por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, porque prefirió ese poquito de dinero que su Señor. Fue lo mismo que hizo Acán. Entonces, Acán confesó lo que había robado. Hermanos, y así se presenta también el pecado a nosotros, como algo atractivo. Y muchas veces empezamos a justificarnos y a hacernos sentir bien antes de cometer un pecado o después de haberlo cometido, diciendo, bueno, pero realmente solo es una vez que lo hice. Nadie se va a dar cuenta. No le estoy haciendo daño a nadie. Realmente esto no va a afectar a nadie. Pero ¿saben quién es quien nos dice esas cosas, hermanos? Satanás. Satanás nos llena la mente de mentiras para que pequemos. Y estoy seguro que fue Satanás quien llenó la mente de Acán y lo tentó para tomar lo que el Señor había prohibido. Entonces Acán escondió y enterró en medio de su tienda todo lo que había tomado para que nadie se diera cuenta, para que nadie lo supiera. Pero obviamente no sería así, porque como dice Lucas 8:17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie, hermano, se puede esconder del Señor. Nadie en la tierra. Adán y Eva se quisieron esconder del Señor después que pecaron, ¿recuerdan? Quisieron esconderse del Señor, pero el Señor sabía exactamente lo que habían hecho y sabía exactamente dónde estaban también. Si hay algún pecado, hermanos, que nosotros estamos escondiendo hoy, el Señor lo expondrá a la luz. El Señor lo va a revelar y posiblemente lo revele públicamente. Y eso trae más dolor, no solo a nosotros que cometemos el pecado, sino que a toda la iglesia, a la familia. El hecho de que Dios sepa todo nos debe llevar a nosotros a temblar, a temer. Y ese temor nos debe llevar a vivir vidas en santidad, separados del pecado, por las consecuencias que ese pecado puede traer a nuestras vidas, a la vida de nuestras familias, a la vida de la iglesia. Entonces, una vez siendo expuesto el pecado de Acán, dieron paso a su castigo, y ese castigo era la muerte. Vemos eso en los versículos 22 al 26. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día,
y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, después de que Acán confiesa su pecado, Josué manda a algunos a que vayan a la tienda, que corroboren que la información que Acán había dado era cierta. Ellos van, corroboran y traen a Acán y lo ponen delante de Josué. No solo delante de Josué, también delante del pueblo y delante de Jehová, posiblemente refiriéndose a la presencia de Dios manifestada en el arca del pacto. Tomaron todo lo que pertenecía a Acán, sus animales, sus bueyes, sus pertenencias, incluso sus hijos y sus hijas. Y dice que los apedrearon hasta morir y después de esto lo quemaron. Y era importante, hermanos, que esto se hiciera delante del pueblo, para que ellos también vieran y temieran. Por eso la disciplina en la iglesia también es tan importante, porque hay casos que llegan a tal extremo que deben ser expuestos ante la congregación, que deben ser disciplinados en público. Y hay personas que piensan que exponer un pecado de una persona en público es falta de amor o es por querer avergonzarlos. Pero esto no es así, hermanos, porque la palabra nos da ejemplos como este que vemos acá, pero también nos manda a hacerlo de esa manera. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Por esto lo de Acán se hizo públicamente, para que las otras personas también vieran cuáles son las consecuencias de la desobediencia al Señor. La muerte y una muerte tan horrenda como la que sufrió Acán y su familia. El Señor, así como fue misericordioso, extendiendo su gracia para con Rahab y con toda su familia, así también el juicio de Dios no solo fue con Acán, sino que también con toda su familia. Pero la misericordia del Señor se mostró también para con el pueblo de Israel, hermanos, en que este pecado de Acán no trajo una ruina permanente al pueblo de Israel, sino que solo fue la pérdida de una batalla, que vamos a ver en el siguiente capítulo, que vuelven a atacar a Ai y esta vez lo hacen exitosamente. ¿Por qué? Porque quitaron al anatema de en medio del pueblo, porque obedecieron lo que el Señor les había dicho. Acán y su familia sufrieron a causa del pecado del padre de familia. Y esta es la seriedad con la que el Señor ve el pecado, hermanos. Tanto que tuvo que quitar una familia completa de entre Israel para que el pueblo pudiera ser santificado, para que el pueblo pudiera ser, para que el Señor pudiera reanudar su pacto con el pueblo. Tenían que eliminar a Acán y a su familia. Así de grave es el pecado. Esa es la ruina que trae el pecado. Y así de importante es la santidad para el Señor. Y así también de importante debe ser la santidad en nuestras vidas, hermanos. Que nosotros cada día podamos clamar al Señor, negarnos a nosotros mismos, morir a nuestra carne, buscar la santidad sin la que nadie verá al Señor, dice su palabra. Esa es la importancia que nosotros también debemos darle a nuestra santidad. Finalmente, el versículo 26 dice que después de que Acán y su familia murieron, el Señor se volvió del ardor de su ira. La ira de Dios por este pecado, hermanos, tenía que ser aplacada, tenía que ser satisfecha y alguien debía morir por eso. ¿Suena familiar esto? Porque nosotros, hermanos, así como Acán, también somos pecadores. No somos mejores que Acán. Y el pecado de Acán le trajo la consecuencia de la muerte de la cual también nosotros somos culpables a causa de nuestro pecado. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los que merecemos morir, pagar las consecuencias por nuestros actos. Pero Dios, dice Efesios 2:4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. La ira de Dios fue aplacada en su totalidad por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Ese
sustituto necesario que el Señor envió para que muriera por nuestros pecados, para que fuera clavado en esa cruz, para que en esa cruz tomara el acta de decretos que estaba en nuestra contra, la clavara allí para que no nos fuera más contraria y que pudiéramos tener un acceso al Padre, que pudiéramos tener paz para con Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesucristo aplacó la ira de Dios. Así como Acán tuvo que morir para que la ira de Dios fuera aplacada, así el Señor Jesucristo murió para que no fuéramos nosotros los que tuviéramos que morir para aplacar la ira de Dios. Qué maravilloso y gran amor, hermanos, hemos recibido del Padre. Cuánta gracia que no merecemos hemos recibido. Y esa gracia que nos salvó, hermanos, también nos debe llevar a vivir en este siglo justa, sobria y piadosamente, lejos del pecado, luchando cada día para no ofender al Señor, para no pecar en contra del Señor, para que nuestro pecado no se extienda de tal manera que afecte a nuestra familia, que afecte a nuestra iglesia. Cuidémonos del pecado que tiene como objetivo solamente destruirnos, y destruirnos no solo a nosotros, sino a las personas alrededor de nosotros también. Y hermano, si hoy estás en algún pecado oculto que nadie conoce, tienes que saber que el Señor lo conoce y que Él te va a juzgar si no te arrepientes de ese pecado. Si eres un hijo de Dios, Él te va a disciplinar, y muchas veces la disciplina del Señor duele y no es bonita. Si hoy estás en un pecado oculto, confiésalo al Señor. Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, pero tienes que venir a Él. No seas como Acán, que hasta el momento en que lo arrinconan confiesa. Ven voluntariamente ante el Señor y confiésale tu pecado. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor, y ese abogado también que intercede por nosotros ante el Padre. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra. Agradecemos, Señor, por esta lección que aprendemos en Josué capítulo 7. Padre, no queremos ser como Acán, que primeramente desobedeció tus mandamientos, pero que también lo quiso ocultar, trayendo aflicción a tu pueblo. Queremos ser como David, ahí en el Salmo 51, que después de haber pecado, confesó su pecado delante de ti, para que tú lo limpiaras y lo restauraras. Señor, si hay alguien aquí el día de hoy que está ocultando un pecado, ruego que tu Espíritu Santo les dé convicción, que puedan arrepentirse y confesarlo a ti, Señor, para alcanzar misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.